Hola, bienvenidos a Tito Whisky. Hoy les voy a develar el resultado de la encuesta que hemos realizado en todas las redes sociales sobre los blends de 12 años para saber cuáles son los que les gusta a mi comunidad. Recordemos que el Blend Scotch Whisky es el whisky que se elabora en Escocia y que es el resultado de mezclar por lo menos un single malt con un single grain, y que la edad de 12 años nos habla de la gota más joven de whisky que se ha embotellado. Pero ¿por qué hicimos una encuesta de whiskies blend de 12 años y no de otro tipo de whisky o de otra edad? Dado que muchos consideran que 12 años es una edad en la cual el whisky ya ha alcanzado su punto de maduración y los blends son los whiskies que en general más se consume, entonces decidimos ir por este lado, blends de 12 años. Les recuerdo que estoy hablando de Blend Scotch Whisky de 12 años para que luego en los comentarios no pongan de por qué no aparece tal single malt, tal whisky irlandés o tal whisky japonés. De la encuesta han participado más de 270 personas y el whisky más votado o que más gusta, con un 39% de los votos, ha sido el Johnnie Walker Black. Luego, con un 19%, está el Old Parr, con un 15% el Chivas Regal. Luego caemos a un 8% el Buchanan's. Dewar's y Ballantine's con 7%, un 2% para el Famous Grouse y un 1% para el Hanky Bannister, el Sid Edwards y The Antiquary. Como vemos de esta encuesta de los gustos que ha elegido la gente, Diageo se lleva un 66% de los votos con su whisky Johnnie Walker Black, Buchanan's y Old Parr. Y Pernod Ricard se está llevando un 22% para sus whiskies Chivas Regal y Ballantine's. En resumen, el 88% de los votos han elegido whiskies de las dos multinacionales más grandes en las bebidas y solo 5 marcas. Pero ahora veamos cuáles son mis preferidos. Hice una revisión de mi lista de whiskies que he probado, que son más de 570. Me he dado cuenta que tan solo el 3% son blends de 12 años, de origen escocés e irlandés. Y en esta lista aparecen 20 whiskies escoceses y uno solo irlandés. El más preferido, o que puedo poner en primer lugar de mis preferidos blend scotch de 12 años, coincide con lo que han elegido mis seguidores, el Johnnie Walker Black 12 años. Este lo elijo porque no solo que me gusta, es un whisky muy interesante para utilizar en las catas, sobre todo con whiskies ahumados, sino también porque ha sido el primer whisky que pude comprar con mi propio dinero. Luego, una edición ya muy difícil de conseguir, muy rara, de allá de los años 80, de Grand Macanish 12 años. Un whisky que me gusta, muy interesante, pero que también era una marca que le gustaba mucho a mi suegro. Por eso me gusta disfrutarlo, aunque ya queda muy poquito. En tercer lugar, aunque en la votación de mis seguidores ha estado en el último lugar, el Sir Edwards 12. Pero yo considero que habrá estado en último lugar porque muy poca gente, muy poco público, lo ha podido probar. Realmente es un whisky que me ha sorprendido, que fue un hallazgo, y que he podido degustar gracias a Sir Edward Latinoamérica, que me lo hizo llegar directo desde Francia. Y dentro de los que me gustan, y que también es muy popular, está el Chivas 12, un whisky que me gusta también utilizar en las catas y me gusta compartir con mis amigos. Estos 4 que he mencionado son dentro de todos los que más me gustan, que puedo reponer, que me gusta utilizar en catas y que son muy ricos a mi entender. Pero luego tenemos una segunda línea, podríamos decir, de whiskies que no me gustan tanto, pero que bueno, los puedo tomar si no hay otra cosa, si estoy en una fiesta, digamos, y demás, sin ningún problema, los disfruto igual, que son el Dewar's 12, el Ballantine's, el Buchanan's y el Old Parr. Todos whiskies que también han votado, que han sido elegidos por mi público. Y entre los que no me gusta tomar, voy a mencionar el JB Jet, que ya no se puede conseguir, es una edición muy vieja, y el Antiquary 12. Voy a hacer una mención, ya que estamos, al blend irlandés de 12 años, que sí me gusta y que he probado, que es el Tullamore Dew Special Reserve.
Esta no es una encuesta para establecer un ranking de preferencias ni de gusto de mis seguidores, sino más bien un juego para poder conocer más lo que han probado y los gustos de ustedes. Es muy difícil establecer una preferencia general, dado que la muestra ha sido muy pequeña y además porque no todos hemos probado los mismos whiskies. Pero puedo concluir que mi gusto en particular coincide bastante con el de mis seguidores, sobre todo con el Johnnie Walker Black, que ha sido muy elegido. El que no coincidamos con los gustos o nuestras preferencias es lo que hace que las marcas sigan sacando diferentes embotellados, diferentes etiquetas, vayan modificando sus recetas y que no estemos siempre tomando lo mismo. Si les gustó el video, no olviden de darle like, dejar un comentario, suscribirse al canal y seguirnos en todas las redes, en Instagram, Twitter, Facebook y en la página web titowhisky.com. Me despido de ustedes, hasta la próxima encuesta y a disfrutarlo. Y sí, no le voy a dar titos. Es el whisky que se elabora en Escocia y que es el resultado de mezclar por lo menos un single grain, porque considero que no considero. Y luego con 1% el Hankey Bannister, el Sir Edwards. Conclusión. No me gusta cómo quedó esto.